estrés que produce el tráfico caótico de la ciudad afecta al trabajador durante todo el día y también incide negativamente en su productividad. ¿Cómo reducir el estrés y mejorar el rendimiento? Les contaremos en el siguiente informe. Y cada vez hay más vehículos, pero la ruta es más pésimo. No, hay otra alternativa, todo, te va en toda parte, está lleno. Las calles, pésimo estado y falta de organización. ¿Cuánto está tardando en cruzar acá esta parte? Y aproximadamente 60 minutos, una hora. Y ahora está más peor porque acá, por ejemplo, ya un camino nomás ya abren, pues. ¿Cerraron más los carriles? Cerraron más. Pero este estrés producido por el tránsito caótico no es algo que se queda dentro del auto, sino que sigue al trabajador durante todo el día, a tal punto de afectar su desempeño en la oficina. Y esto es algo que no ha pasado desapercibido por parte de las empresas. Una persona que ya llegó cansada y estresada en el trabajo, por supuesto, va a necesitar un tiempo para que empiece a producir. ¿Por qué? Porque ya llegó de esa forma. También tomando desde el punto de vista de la dinámica de familia, de la dinámica familiar, ¿qué quiere decir? Ese trabajador o esa trabajadora que normalmente le lleva a su chico al colegio, tiene que salir con un tiempo antes de lo que normalmente salía, ¿verdad? Afectando eso a que los chicos también tengan que cambiar su rutina en cuanto a horario. Influye para los trabajadores que son también estudiantes, es decir, que cumplen los dos roles, ¿verdad? Porque los que trabajan tienen que llegar a sus universidades, trabajan y estudian, pero que tienen que llegar a sus universidades. Y eso influye también que llegan media hora, 45 minutos más tarde de lo que normalmente llegaban, y influye que llegan a la casa más tarde otra vez. Entonces el periodo de descanso, de sueño, de descanso, se acorta. Esta situación se extiende durante todo el día y se agrava al momento en que el trabajador debe regresar a su casa. Liz y María viven en Luque y deben pasar al menos 3 horas al día, o a veces más, al volante, impidiendo muchas veces incluso que puedan disfrutar de sus momentos de ocio, y a la vez convierte el estrés en un círculo sin fin. No podemos cumplir con algunas gestiones particulares porque llegamos sobre la hora en un lugar cuando antes podíamos haberlo hecho en 15 minutos y ahora lo estamos haciendo en 40 minutos, ¿verdad? Dentro de Asunción mismo. Sí, prácticamente hacer una actividad fuera después del trabajo se torna ya imposible en el sentido de que llegamos mucho más tarde a la casa, entonces ya llegamos súper cansados, entonces eso también dificulta, no podemos tener una vida después del trabajo, por ejemplo. Si bien el tráfico es algo imposible de evitar, existen recomendaciones para reducir el estrés y mejorar el rendimiento de los trabajadores. No es una solución, pero una de las alternativas que podemos pensar en las empresas es que nos flexibilicemos en algunos trabajos que sí se pueden flexibilizar, ¿sí? En cuanto a los horarios y la distribución de la carga horaria y del volumen de trabajo, porque todos estamos de alguna u otra forma influenciados por esta situación. La situación del tráfico es una constante problemática en nuestro país. Se espera que con las próximas obras el problema se reduzca, ya que los ingresos y salidas de la capital serán más fluidos.